Chicos, me confirman por favor si se ve en sus pantallas el material. Sí, profesor. Sí, ok, muchas gracias. Mis jóvenes, nuestro horario es en modalidad virtual y comprende desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:20 de la mañana. ¿Correcto? Sí, como los días jueves. Y ustedes son bloque, he entendido. El bloque E, en la que son carreras relacionadas a letras. ¿Correcto? Sí. ¿O hay algunos que forman parte de nuestro bloque? Sí. A ver, confirmen, chicos. Sí, profesor. Ok, Javier, muchas gracias. Ya estamos ya conectados 36 estudiantes y vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a empezar. La primera pregunta que surge cuando escuchamos de economía es, ¿por qué estudiar economía? ¿Qué nos va a ayudar al estudiar economía? Un alumno me decía, profe, lo que pasa es que viene el examen. Y si viene el examen, bueno, no queda de otra, pues hay que estudiar, quiero marcar correctamente. Ya, está bien, es válido la respuesta, ¿no? Correcto. Pero, además de eso, ¿cuál es nuestro objetivo? Ustedes aprendan conceptos básicos de economía y puedan tener éxito en su examen. También nos ayuda a comprender cómo será, cuáles son las causas, las consecuencias, cómo se desenvuelve un fenómeno económico de la realidad. Todos los días, de repente te has preguntado también, ¿no? Todos los días ocurre de que los precios suben. ¿Por qué suben los precios? ¿Por qué, por qué existe desempleo, pobreza? ¿Por qué al subir el precio no suben los salarios? Los ingresos siguen siendo los mismos. De repente te has preguntado también eso. ¿Por qué existe desigualdad? ¿Qué tendríamos que hacer como país para que seamos desarrollados? ¿Mm? ¿Cómo aumentar la productividad? También. O sea, todos esos aspectos en algún momento nos hemos preguntado, hemos cuestionado. Y eso lo vamos a resolver al estudiar economía. ¿Ya? Primero aprender los conceptos y luego vamos a ir desmenuzando poco a poco sobre los aspectos que nos aquejan como sociedad, ¿sí? Que tienen un impacto económico, es decir, puede tener un impacto en nuestros bolsillos, puede tener un impacto en la caja de las empresas, o puede tener un impacto en el erario nacional, en el Estado, ¿correcto? También incluso hay factores externos que pasan en el mundo, la cual nosotros nos vemos afectados también. El incremento del precio internacional del petróleo, por ejemplo, ya a nosotros nos impacta. O cuando el mundo nos compra más de nuestra materia prima, ¿no? Si exportamos más cobre, oro, etcétera. ¿De qué manera va a impactar en nuestra economía? ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos vamos a revisar. Pero también, además, al estudiar de economía, nos va a ayudar a tener una visión más crítica de nuestra realidad. O sea, vamos a ir dando cuenta de que las decisiones de las cuales toman los agentes económicos que participan, ¿no? Entre ellos los altos directivos de una empresa, y claro, representan sus intereses empresariales. O también las autoridades de gobierno, aquellas decisiones que adoptan, ¿por qué lo hacen?
¿Cuál es el objetivo? ¿Mm? Según el escenario también en que nos encontramos. Y en función a ello, muchas veces también nosotros nos vamos ajustando, adaptando a esas decisiones para que nosotros también, la familia, los hogares, podamos tomar ciertas decisiones o elecciones. De tal manera que nos vamos a ir dando cuenta, vamos a ir informándonos y en base a ello tomamos decisiones, decisiones que deberían de ser racionales. O sea, acá también en economía vamos a aprender a ser racionales. Un alumno me decía, profe, pero si nosotros somos personas, seres humanos, se supone que somos racionales. ¿Mm? Claro, se supone, pero creo que ahí alguien ha habilitado su micro, de repente quiere participar, no se le escucha bien. Mm, no, nada, ya. Cualquier consulta también lo pueden hacer vía chat, ¿ya? Ahorita estoy habilitando el chat. Ah, ahí veo sus saludos, Cárdenas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días nuevamente, chicos, Villalobos, Rayano, Rayano te estaba comentando, Rayano, ¿no? Entonces, sí, pues, de verdad, esos aspectos también vamos a analizar, ¿no? Que es la escasez. De tal manera que, chicos, se supone, ¿no? Que somos personas racionales. Un alumno me decía, profe, no somos de cuatro patas, profe. Nosotros sí pensamos. Bueno, se supone, ¿no? Y es más, los modelos económicos, cuando nosotros evaluamos, realizamos modelos económicos, muchas veces suponemos, ¿ya? Suponemos de que todas las personas van a actuar de manera racional. Pero en realidad no es así. Hay un sesgo ahí. Por eso es que la economía como ciencia social no es una ciencia exacta, no es como las matemáticas, pero, pero al menos nos aproximamos, ¿no? Con nuestro modelo vamos a aproximarnos a lo que realmente es lo que sucede en la práctica, en la vida real, ¿correcto? La economía es una ciencia fáctica. Vemos, observamos qué es lo que ocurre en la realidad y basado en esos datos es lo que analizamos y llegamos a ciertas conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, en economía, aunque ahora último también ya hay premios Nobel, incluso de economía, que han contribuido al análisis de la economía conductual, ¿no? De economía experimental, pero a nivel de microeconómico, pero a nivel de macro es difícil, y eso lo vamos a diferenciar más adelante con detalle, es difícil ya de experimentar, ¿ya? Hay otras ciencias que tal vez se experimenta con facilidad, ¿no? Se explora, ¿no? Pero en economía eh, no se puede hacer de eso, o poco se puede hacer. Tiene que haber condiciones estrictas, ¿no? Para poder experimentar. En la física, por ejemplo, en la química, pueden experimentar, en la psicología pueden experimentar, pero en economía, eh, en los años 80 teníamos un presidente ya fallecido, de desenlace fatal incluso, Alan García, ¿no? Alan García en su momento agarró y dijo, a ver, vamos a ver qué pasa. De repente ocurre algo bien bacán, ¿no? Vamos a aumentar pues la cantidad de dinero en la economía. Vamos a hacer que la gente tenga más plata, más chamba, vamos a generar más trabajo. Y quizás en los primeros años, 85, 86, por ahí hasta mediados del 87, bacán todo, chévere, y todos estaban satisfechos, ¿no? Qué chévere con este gobierno. Pero luego la economía comenzó a, a tener una caída en la producción, en la inversión, en el empleo, los ingresos, una escasez de productos también en los mercados, desabastecimiento, largas colas, no habían productos.
y los precios por las nubes. Y es ahí donde García dijo, bueno, entonces hay que indexar, pues, ¿no? Hay que hacer un ajuste periódico de los salarios debido al incremento del costo de vida, ¿no? Entonces, vamos a aumentar los salarios. Pero los salarios aumentaban pues, para a los burócratas, ¿no? A los trabajadores del Estado, administrativo y todo lo demás. Pero ellos formaban parte de ¿cuánto? Del total de la PEA, de la población económicamente activa, estábamos hablando pues de casi el 15%, 16%. Y del total del universo de la población que se ganaba su día a día trabajando en el sector privado, incluso también en la actividad informal, ¿qué hacemos con ellos? El sector privado aumenta el salario mínimo, entonces. Pero ese es el salario mínimo, ¿correcto? Y los informales, que eran casi un 70%, ¿qué hacemos? Por lo tanto, no todos tenían esa facilidad de poder hacer un ajuste de sus ingresos para poder conservar su capacidad adquisitiva. Y ahora García continuaba. Vamos a indexar. Ahora los burócratas ya no les alcanza, entonces indexamos, aumentamos, aumentamos. Y eso generó de que el Banco Central de Reserva, dado de que no teníamos plata, aparte había caído la recaudación, no había cómo solventar esos gastos, incurríamos en déficit fiscal. Y resulta pues que el BCR, como era una entidad adscrita al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, todavía no era un órgano constitucional autónomo, tenía quizás cierta autonomía, pero en realidad le hacía caso a lo que decía pues el ministro de Economía, y sobre todo el presidente de la República, que es el jefe, ¿no? Y Alan García decía, ya, como no hay plata, entonces BCR tienes que imprimir más dinero, pues. Y eso terminó generando niveles inflacionarios por encima del 1000%, que es hiperinflación, ¿no? Para el año 90 habíamos cerrado con 7.000, casi a 7.700% de tasa de inflación. Fue terrible, ¿no? Y aparte de eso, escuchen a lo que hizo, ¿no? Ahí vamos a generar más trabajo, vamos a indexar salarios, vamos a, ¿qué más dijo? Vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? De repente ocurre algo bien bacano, los pedanos están más felices y contentos, eso es al inicio. Vamos a poner billetes en sus bolsillos. Y eso tuvo graves consecuencias, ¿no? Aparte, ya en el tramo final de su gobierno, dado de que cuando hay mayor nivel de inflación, las tasas de interés que cobran los bancos suben. Esa es la tasa de interés activa. Y, y es ahí donde agarró García, estaba molesto con los banqueros, y dijo, no, entonces si siguen estos bancos cometiendo estos actos de usura, de abusos, vamos a pasar a los bancos a manos del Estado. Vamos a estatizar la banca. Aparte también, el tipo de cambio estaba en aumento. Encima son usureros con el tipo de cambio. El dólar sube también en los mercados paralelos. No. Entonces vamos a bloquear eh, la disposición del dólar. No puede tener, y los empresarios, le vamos a subsidiar. Y sacó pues la ley de la moneda única de cambio, dólar book. Y con esto los empresarios aprovecharon y en lugar de quedarse para seguir invirtiendo en nuestro país, se fueron. Eso generó una ola de despidos masivos porque cerraron las empresas, desempleo, casos. Es terrible. Salas García ya llegó un momento en la que hizo maniobrar el timón de manera desesperada ya, pero sin embargo todo le salió mal. O sea, quiso experimentar con la economía peruana y le salió re mal. Entonces, chicos, cuando toman decisiones estas autoridades de gobierno, nosotros esperamos de que sean pues decisiones racionales, que se ajustan a lo que la ciencia económica dice. Porque si no tomamos decisiones basadas en la teoría económica, o sea, la teoría económica no está por las puras. La teoría económica está para darnos luces, para mostrarnos cómo se va
ir dando un evento en la realidad, cuáles son las causas, consecuencias, todo eso. ¿Y qué medidas se deberían de adoptar? Que en el mundo de la ciencia también hay recomendaciones, sugerencias, ¿no? Pero basados en un conocimiento científico, no basados en lo que, no sé, en la especulación, a ver qué va a pasar si hago esto. No, no, no es así. Eso ya no forma parte del conocimiento científico. Para tomar decisiones económicas hay que saber de teoría económica, ¿sí? Para tomar decisiones, claro, no se le puede exigir esto a las autoridades de gobierno, ¿no? No todos son economistas, pero sí tienen asesores, pues, que son expertos, ¿correcto? Entonces le dicen al presidente, por ejemplo, Dina Boluarte, a ver, nuestra carismática, queridísima y apreciada presidente de la República. Uy, me da un poquito de tos a veces cuando digo esto. Disculpe, chico. Eh, Dina, Dina Boluarte, un saludo para la presidenta de la República que debe estar trabajando arduamente por nuestro país, ¿no es cierto? Este, Dina Boluarte, no se le puede pedir, pues, ¿no? De que, de que sepa economía. Es más, ni bien juramento viajó a un World Economic Forum. ¿Y ustedes se imaginan qué dijo la presidenta de la República en el World Economic Forum? ¿Se imaginan ustedes? Bueno, no sabemos si Dina Boluarte algo de economía conoce, ¿no? Pero ahí estuvo, pues, porque representa y personifica a la nación, ¿no? Representa a todos los peruanos, y bueno, mal que bien, bueno, ahí está, ahí está. Aunque también pasó en las noticias y, bueno, era evidente de que eh, la presidenta Dina no carece, pues, carece de conocimiento de economía a profundidad, tal vez por ahí conoce algo, ¿no? De repente sabrá que es el dinero, ¿no? Bueno, en fin, pero al menos debe tener muy buenos asesores. No se le exige que sepa de economía, que sea ducha, que sea experta, que sea una erudita, pero debe tener muy buenos asesores. Ahí está el ministro de Economía, José Arista, ahí están sus asesores, viceministros, o sea, hay un equipo técnico económico, ¿no? Aparte también tenemos, por otro lado, al órgano constitucional autónomo, que es el Banco Central, el Julio Velarde, que es un experto en economía. Claro, o sea, está rodeado de expertos. Y lo que debería hacer un presidente o cualquier otra autoridad, sea alcalde, ¿no? Gobernador regional, qué sé yo, es saber escuchar, tener oídos y tener esa, esa capacidad para poder concertar, para poder dialogar, para poder, en el buen sentido de la palabra, negociar, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se exige de los presidentes y que cuando tomen decisiones, tomen en función a preservar el bienestar de la sociedad. O sea, de que las mayorías salgan ganando, de que las mayorías mejoren sus condiciones de vida, sus capacidades, que tengan mejores accesos a los servicios básicos, ¿no? Salud, educación, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que se busca. Reducir la pobreza, generar empleo o reducir la tasa de desempleo. Pero si las autoridades, basados en otros intereses, alejados de la teoría económica, toman decisiones, ahí sí estamos fritos. Ahí sí estamos fritos. Por ahí siempre he escuchado esto, incluso de que era estudiante, la edad de ustedes, no hace mucho por si acaso, hace poco nomás. Eh, Siempre he escuchado decir que la teoría que se aplica en nuestro país lo traemos de afuera y no se cumple, pues entonces, ¿por qué traemos textos, libros extranjeros que no se adaptan a nuestra realidad? Porque nuestra realidad es diferente, distinta. Y poco a poco iba yo aprendiendo esto, ¿no? O sea, si bien es cierto, claro, el Perú es un país muy complejo, ¿no? Pero
Si se tomaran decisiones a nivel micro, macroeconómico, empresarial, sectores productivos, familiares, etcétera, o a nivel de gobierno, si se tomaran las decisiones apegado a la teoría económica, es altamente probable que nos iría mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que las prácticas que se llevan a cabo, lamentablemente, están muy distan de lo que es la teoría económica. Y las autoridades que llegan toman decisiones en base a qué. Si no es en base al corto plazo, porque quieren salvar el año, ¿no? Un ministro de Economía no quiere irse, pues, ¿no? Quiere dejar, ¿no? En azul las cifras. Y en base a eso toma decisiones, ¿no? Uy, vamos a cerrar con una recesión, no puede ser. Ah, su qué roche, yo he sido ministro. O con una tasa alta de inflación, wow, o sea, no puede ser. Ha aumentado el desempleo, hay que generar más chamba. O sea, en muchos de los casos son cortoplacistas. Y se entiende porque, bueno, ellos tampoco no se quedan, pues, 20 años, ¿no? En el cargo. No es como Julio Velarde, que ya está casi 20 años. Ministro de Economía, un ministro del Interior. En promedio, creo que un ministro del Interior está cada 3 meses, ¿no? Cambia ministro del Interior. ¿Cómo se puede formar un plan eficiente de lucha contra la inseguridad ciudadana, contra el crimen organizado, si van entrando más y más ministros? Hay una rotación muy fuerte de ministros. Y todo ministro que entra prácticamente ya ni siquiera tiene un plan, simplemente ya, oye, ministro, siéntate, hay documentos que firmar, firma, porque si no hay firma no se puede hacer nada. Y su plan, no, de acá el plan todavía, mira, vamos a redactar el plan y luego de acá 3 meses aprobado, luego sale el reglamento y después paso, o sea, no, sí, 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 sí. Eso es prácticamente lo que hacen los ministros, están sentados ahí y poco conocen de la realidad peruana, poco han viajado, o de repente se han viajado al interior del país a conocer la realidad. No lo han hecho en realidad a conocer la realidad, sino de repente viaje en turismo, se van a tomar fotos y todo lo demás. Cuando son ministros, bueno, también hacen lo mismo, ¿no? Se van, se toman fotos, bueno, pero, pero piensan que conocer la realidad del país es únicamente cifras, estadísticas. Es importante las estadísticas, claro, pero hay que sensibilizar también a estas autoridades y de que vayan in situ a ver qué es lo que sufren los peruanos en las zonas rurales del país, en lugares más recónditos. En realidad poco conocen eso, poco conocen. Y se han ido de viaje alguna vez ellos, me imagino, quizás lo habrán hecho quizás también por trabajo de investigación, ¿no? Pero ahí quedó. Y eso, en algunos de los casos, ¿no? Por trabajo de investigación. A veces uno cuando viaja, en mi caso particular, pues, pues, chicos, disculpen que me ponga en primera persona, ¿no? Pero las veces que he viajado, sí he disfrutado de las bondades que tiene nuestro país, porque tiene muchos atractivos turísticos, pero también uno se da cuenta de que existe pobreza, escasez, hambre, desnutrición, analfabetismo, deserción escolar. En algunas zonas todavía aún no tienen agua potable, energía, condiciones muy precarias de vivienda. Escolares, niños en edad escolar, o que no van a sus escuelas, o que desertan, dejan de estudiar. O niños y adultos mayores que no saben leer y escribir. Entonces, uno cuando va al interior del país, a las zonas rurales, y no es necesario tampoco ir a zonas rurales, vayamos acá nomás en la capital, a las zonas alejadas, chocas de cara contra la pobreza. Sí, choca de cara contra la pobreza. Y uno dice, ¿no? ¿Qué se podría hacer ante, ante estos problemas? ¿Qué hacemos? Las autoridades, ¿en qué están concentrados? Porque ellos tienen el poder.
Ellos tienen el poder de cambiar la vida a estos pobres. Poder que le ha conferido incluso el pueblo, ¿no? Es limitado además, porque tiene un tiempo determinado, 5 años. Estos patas llegan y dicen, uy, sí tengo el poder y puedo hacer lo que me da la gana. No, no es así. Un presidente cuando llega al poder gobierna y toma decisiones basadas en la ley y la norma vigente. Y si quieren cambiar la norma que ahorita está vigente, porque hay mucho también que cambiar, ojo, no todo es perfecto. Lo tienen que hacer de manera concertada y consensuada. Estamos en un sistema democrático, ¿no es cierto? Entonces, cuando una autoridad comprenda de que de esa manera es que se tiene que gobernar, de manera racional, sabiendo cuál es la realidad de un sector o un segmento de la población, sabiendo de que poder es temporal, siendo consciente de eso, siendo consciente de que las decisiones no es como él lo era antes, ¿no? Venía Luis XIV, el rey Sol, y decía, el Estado soy yo. No, no, no es así, chocherita. No, no es así. El poder hoy en día no está concentrado en una sola persona. El poder está, el poder lo tiene el pueblo. Ya me parezco Castillo de diciendo pueblo, pueblo. El poder lo tiene el pueblo. Cada 5 años asiste a las urnas a elegir una autoridad para que le encomiende a estas autoridades, a todos, ¿ah? De manera concertada, tomar decisiones. Y eso es lo que estamos esperando. El día de ayer en la jornada del paro, las autoridades, ¿no? Quieren conversar, plantean propuestas, tiene que ir al Congreso, el Congreso tiene que decidir, porque es en este Parlamento en donde se toman decisiones, ¿no es cierto? En donde, por el voto de cada uno de ellos, mayoría mandan, ¿no? Pues, chicos, a ver qué pasó. Pro- Profesor, buenas, no se ve, no se ve la pantalla. Ah, no se ve la PPT. No, no se ve Ya, nada, a se ver ve un segundito. su. Sí se ve. Bueno, Bueno, yo sí lo en veo. mi caso sí se ve. De repente es el Ahora ¿Sí? internet. sí, ¿Lo ve? No, ya no se ahora ve veo, ahora sí. ahora sí Bueno, se ve, yo sí lo. Ahora sí ahora sí se se ve, ve. ahora sí se ve. Sí. Muchas gracias, Sí profesor. se ve. Ya, Excelente, profesor, ya muchas chicos, a gracias. ver. Ya, no, no se preocupen, más bien, si estas cosas pasan, avísenme, ya, avísenme. Ya, bien chicos. Entonces, de tal manera que lo que se espera, en fin, ¿no? Para ya no prolongar esto, se espera puede que estas autoridades tomen decisiones que son racionales. Y racionales también, esperamos que tomen sus decisiones los directivos de las empresas. Aunque casi no tenemos muchos problemas, ¿no? Porque si han llegado a ser altos directivos, gerentes, forma parte de la empresa, porque reúne las capacidades, ¿no? Las capacidades técnicas, capacidades, tiene los credenciales académicos, ¿ya? Y se espera, puede que van a maximizar, sus decisiones van a estar orientadas a maximizar sus beneficios. Ahora, por el lado de los hogares, a ver, ¿cómo piensan racionalmente los hogares? A veces distamos de eso, ¿ah? A veces la emoción se interpone a la razón. Sí, 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 sí. Por ejemplo, ahora que ya estamos en el tramo final del año, y siempre ocurre esto, ¿no? En el último trimestre, termina ya octubre, día de la canción criolla, los niños celebran su Halloween, ¿no? No voy a entrar a esos debates de que, no, pero Halloween, no, 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 no. La cuestión es la realidad de que se celebra. Y hay un consumismo, claro, pues, ¿no? O sea, hay consumo orientado a esas fechas. ¿Correcto? Termina octubre, empieza noviembre y empieza la campaña navideña.
Empiezan los hogares a decorar sus fachadas afuera de sus casas. También empiezan a prepararse ya para jugar eh, el amigo secreto también, ¿no? ¿Mm? El amigo secreto. Todos quieren vivir el espíritu navideño, sobre todo los niños, pero todos en realidad. Y el papá, al ver que el vecino es muy dadivoso, ¿no? Con sus hijos, les regala bicicleta, les regala juguetes y todo lo demás. El papá no se quiere quedar atrás, ¿no? No se quiere quedar atrás. Agarra y dice a su esposa, ¿cómo le dice a la esposa? Mujer, flaquita, bebita, gordita. Gordita no, no creo, ¿no? Cachetadón, eso está. Gordita, ¿ya? Le dice, vamos a ir al centro comercial a comprar todo para el hogar y los juguetes de los chicos. Así que nos vamos agarra los 7 hijos que tenemos, vamos ¿a dónde se van? A Mega Plaza, Plaza Norte, al Mall del Sur, creo que hay en un centro comercial, ¿no? Al Open Plaza, de todo, ¿no? Real Plaza que han aparecido. Vamos, y todos se van, y todos piden, ¿eh? Pides tu PlayStation, tu hermanito pide su bicicleta, la hermanita menor quiere su muñeca de Frozen, creo ahora, ¿no? Barbie, no sé. Todos piden la mamá también no se queda atrás, ¿no? Pide su vestido, su cartera, su par de zapatos. Y papá también se quiere ingreír, pues, ¿no? Quiere comprar su televisor de 70, 90 pulgadas para ver sus partidos de la Champions. Y, y la cuenta, ¿cuánto sale? Se van a la caja, 9.000 soles. Claro que también compraron lo que es para decorar el hogar, ¿no? Las luces y todo. No es así. 9.000 soles. Pero ¿cuánto gana papá? ¿Cuánto gana mamá? Papá gana 2.000 soles. Mamá también gana lo suyo. Junta su platita. No alcanza. Profe, la gratis. Tampoco alcanza. 7.000 soles ya, pues. Y eso, tiene que pagar todavía el alquiler de la vivienda. Y también los alimentos, el transporte y todo eso. No va a alcanzar. Pero para eso, el banco ha creado un mecanismo para salirte de esta situación. Si no te alcanza, acá tienes este instrumento que puedes utilizarlo. ¿Cómo se llama eso? La tarjetita. Ahí está. La tarjetita aguanta todo. Y, y estás pagando con la tarjeta. Ten cuidado, ¿eh? No vayas a sacar en cuota, porque si no, los intereses que vamos a pagar después. Ah, sí, 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 perdón. Señorita, una sola, por favor. Ya vamos a ver. Pero chicos, pero igual, va a pasar un mes, enero, 15 de febrero, va a tener que pagar. ¿Cómo es así? ¿Ah? Como reza un dicho en economía, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. ¿Mm? Entonces, de que lo va a pagar, lo va a pagar. Solo que está pateando, lo está postergando, lo está difiriendo a otra fecha, ¿no? Está difiriendo el pago de la deuda. Y en una fecha en donde febrero, quincena, ¿no? Es un dolor de cabeza para aquellos padres que tienen aún hijos en edad escolar. Viene la matrícula, viene el uniforme, los útiles escolares, es todo, la pensión, la movilidad para los chicos. Ese gasto se suma. ¿Y ahora de dónde lo va a pagar? ¿Ah? ¿De dónde? Y lo que hacen algunos, o la mayoría, bueno, en esta situación ya de apuro, ¿no? Voy a sacar préstamo de este banco para pagar esta deuda. Y voy a pagar la mitad. Sí, pero otra mitad, ¿cuándo? Más adelante, más adelante. Pero ahora ya no debes a uno, debes a dos. Y pasas el siguiente mes, no pudiste pagar y prestas a otro banco y así. Pregunta, ¿las decisiones que se tomaron han sido racionales? ¿Mm? O sea, nuestros modelos que nosotros formulamos, diseñamos, en donde asumimos de que los agentes todos son racionales, autoridades de gobierno, directivos de empresas, familias, vamos a tener un sesgo, ¿no? Y es así la ciencia social, la economía. Queremos de que nos salga exacto, sí, tal cual nosotros estimamos, pero no se van a dar. Y hay que ir considerando, ajustándonos también a eso, ¿no? ¿De acuerdo?
Profe, su discurso como que la baja, profe, ¿ah? Queremos vivir el espíritu navideño, pues, profesor, queremos disfrutar. ¿Por qué es usted así? Todos los economistas no son así, no, profesor. Eh, no, tampoco quiero influir en eso, ¿no? Claro, todos queremos vivir la Navidad con la familia y todo, porque eso es la Navidad. Profe, qué aburrido los economistas, así piensan. No, no es que pensemos así. No es que no queremos celebrar nada, ojo. A veces los economistas también, claro, somos duros en decirlo porque lamentablemente hay que pensar de esa manera. No sé si ustedes escucharon al presidente de Argentina, ni bien juramentó, horas después creo, o días después. ¿Qué dijo? A ver, le voy a decir a todos los argentinos, ¿ya? Y los parchó en una. Eso fue de juramentó. Les voy a anunciar y les voy a anticipar. No hay plata. Así, ese- ¿no? Así que a todos, no hay plata. Se fregaron. ¿Mm? Y siempre se le pasa diciendo eso, ¿no? No hay plata. Chicos, es que así, sí, pues, si partimos de esa idea de que los recursos son, ¿cómo son los recursos? Son escasos, son insuficientes para atender las necesidades ilimitadas que tiene la sociedad, en la familia, en una empresa, etcétera. Los recursos son limitados. Y ante eso vamos a tener que lidiar. O sea, los recursos, ¿para qué va a ser destinado? ¿Qué es lo prioritario para la sociedad? Lo primero. Es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustarnos a nuestro presupuesto, a lo que tenemos, pues, y de esa manera tratar de tomar decisiones de manera racional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, y usted es racional, me imagino, ¿no, profe? Bueno, el profesor tampoco es perfecto, ¿no? A veces también sí, me dejo llevar de repente por la emoción, ¿no? Pero trato de ser racional, chicos, ¿eh? El otro día que se me malogró mi televisor, ya fue, ya mi televisor ya tiene sus años, 6 años, ya 7, ya va. Y quería ver mis partidos, mi partido de fútbol. Y agarré y dije, pucha, y ahora la pantalla mal, no se prende. Ya, ya, pues, caballero, nomás compadre tu televisor. Y me fui al Jockey Plaza, ¿ya? Jockey Plaza, todos ustedes conocen. Me voy a las tiendas y veo ahí televisor alucinante. Yo me quedé así, ¿y? Había un televisor de pantalla, creo que era de 120 pulgadas. Y en la esquina de la pantalla estaba ahí un letrero que decía su precio, 500.000 soles. Y yo agarré y le dije al vendedor, amigo, disculpa, buenas tardes. Este, este televisor, sí, 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 le puedo mostrar. Pero, pues, más, eso que le pregunto, el televisor va a estar por lo menos en vidas. Y yo dije, pero sí quiero comprarme un televisor, pero no, no de ese precio. O sea, ¿no hay algo más cómodo? Mira, por acá hay otros televisores. Y había otros televisores de 25.000, otros televisores de 12.000 soles. Y me dice, sí, así están los televisores. ¿Cuánto han subido? Y uno de ellos me mostró, mira, este televisor cuesta así porque tiene todo, mira, tiene esto, esto, esto. Los colores, me decía creo que 5.000, no, no sé, 5 millones de colores. Y yo decía, ¿qué? Pero si hay 7. Yo conozco 7 colores. No, y también tiene estos aplicativos y todo. Y yo me quedé, no, claro, ve de quedar, que comprarlo de ahí. Y yo agarré y no es lo barato. Mira, hay otro televisor de 5.000 que casi, casi tiene las mismas características, pero su pantalla es más pequeña, de 55 pulgadas. Ya. Pero 5.000 no me alcanza. No, no hay otro más. Bueno, por estas zonas sí, de repente por acá se ajusta tu bolsillo.
Ya, ¿cuánto está este? A mí tiene casi las mismas características. Obviamente, claro, no sea como la otra, pero sí, ya. ¿Para qué lo quieren? Me dice. Para ver fútbol. ¿Se puede ver fútbol acá? Sí, 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 se puede ver fútbol, noticias y todo. Ya es suficiente entonces, pues. Si se puede ver fútbol, noticias y eso. Tiene también para Netflix, ¿no? Sí, sí, también. Ya. Entonces, me lo llevo. ¿Y cuánto está ese televisor? 1.500 soles. 1.500 soles, de las cuales, bueno, aunque también me faltaba, ¿ah? Y lo tuve que sacar en cuotas. 60 cuotas para poder pagarlo, chicos. No, no, mentira. Entonces, eh, traté de ser racional, ¿no? O sea, quería satisfacer mi necesidad ajustado a mi presupuesto. Porque si me compraba un televisor de 12.000, 25.000 soles, quizás le voy a sacar a su precio, ¿sí? Entonces, chicos, en base a todo lo que hemos hablado en estos minutos, hemos redondeado varias ideas de las cuales vamos a seguir hablando a lo largo de este semestre, ¿ya? De que los recursos para todos, ¿ah? Para las empresas, para el gobierno, para las familias, para todos los recursos son escasos. Y de la antigua Grecia, me vaya, ¿desde cuándo? Váyanse, pero Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, profesor, desde que publicó su obra Riqueza de las Naciones, no, claro, bueno, sí, de la- los economistas, se dio evidencia económica, ¿ya? ¿Ya? Y por primera vez había escrito discípulo de Platón. Otro sí, en su libro, Profesor, buenos días, ¿se me ¿cómo se escucha? llama? Profesor, se escucha con lag. No Lo mismo, se escucha con lag su clase, con lag. Se escucha entrecortado. que significa, eh, uy, uy, no puede ser, ya, simultáneo. Gracias por la información. Ya, un momentito entonces, chicos, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ajuste, un ratito.
Y hasta ahora sí, he salido, he vuelto a entrar. Ahora sí se escucha bien, chicos. A ver, confirmen, por favor. Sí, profesor, se escucha bien. Al principio entrecortado, pero ahora sí se escucha bien seguido. Ahora Ya, sí, se se escucha bien. escucha bien, ¿no? Ya no se escucha entrecortado. Me avisan, chicos, por favor, ¿ya? Y yo le aviso, profesor. Ya, ya, a ver. Ahora sí se escucha bien. Ya, muy bien. Ya, ok, ok, gracias, Montaño. Ok. Ahí, ya, chicos. Avísenme, por favor, chicos, cuando ocurren estas cosas y de inmediato solucionamos, ¿ya? Bien. Sigamos entonces. De tal manera que les comentaba, ¿no? Genofonte escribe el diálogo y comienza a hablar de aspectos relacionados a sus vivencias que tenían en esos años, por ahí antes de nuestra era. Por ejemplo, hablaba sobre la producción agrícola, sobre el intercambio de bienes, sobre la generación de riqueza, ¿ya? Sobre, ¿qué más hablaba? Sobre la administración, sobre todo sobre la administración de los recursos, de los alimentos en la hacienda, en la casa, en el hogar, y también de las tareas que se asignaban en la casa, la división del trabajo, ¿sí? Hablaba tenía alguna noción, ¿ah? Hasta que llega Platón. Platón también habla sobre la división del trabajo, y de manera un poquito más profunda que Genofonte, ¿de acuerdo? Porque Genofonte, a ver, en el caso de Genofonte, narra un diálogo que sostenía el maestro Sócrates con otro discípulo llamado, ¿cómo se llamaba este señor, este discípulo? Eh, Cristóbulo, ¿ya? Cristóbulo, y le preguntó, oh maestro Sócrates, dinos por favor cómo se asignan eficientemente los recursos que hay en el hogar. Y ustedes saben que Sócrates siempre respondía de la misma forma, mira hijo, solo sé que nada sé, ¿ya? Pero hay un granjero llamado Iscómaco, ¿ya? Que, que es un experto en esto. Y él me decía conversando que mientras él se va a la granja, se va a sembrar también los campos de cultivo, se queda la esposa en el hogar, y en el hogar ella asigna las tareas a los esclavos, ¿no? Para poder producir, poder también asignar los alimentos y todo lo demás. O sea, hablaba ella de su vivencia en materia económica. Hablaban netamente de las raíces. Todo esto comprende a la etapa precientífica de la economía. ¿Ya? Todo el pensamiento económico, sí, había un pensamiento económico, pero, eh, pero no se abordaba desde un punto de vista sistematizado, metodológico, o sea, no había ciencia económica. Recién ya, con el pasar de los años, décadas, siglos, en el siglo XVIII, casi la segunda mitad, aparece un destacado economista también, ¿ah? Enseñaba en la universidad allá en la Gran Bretaña, Universidad de Glasgow, enseñaba filosofía y también moral. Incluso escribió también uno de sus libros, se llamaba Teoría de los Sentimientos Morales, pero lo que llamamos hoy en día, ¿no? Un bestseller, ¿ya? De la cual es un libro de cabecera para todos los economistas, es La riqueza de la nación. Este economista es Adam Smith, ¿cierto? Y en La riqueza de las naciones, aunque su nombre más extenso de esa obra, su verdadero nombre es Investigaciones sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, publicado en 1776, año en la que casualmente coincide, ¿no? con la independencia de las 13 colonias
allá en América del Norte, hartos ya de tantos abusos por parte del Imperio Inglés, ¿no? El impuesto al té, al papel timbrado, eso ya, se quería independizar. Y empieza la lucha eh, con George Washington y consiguen, ¿no? Su independencia, proclaman su también su declaración de derechos, que hoy en día forma parte, pues, de la única constitución que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia republicana, ¿no? Y así nacen los estados democráticos, ¿no? Basados en los principios también que nos han dejado los ideólogos de la Ilustración allá en Francia, Rousseau en su contrato social, el espíritu de las leyes de Montesquieu, entre otros, ¿no? Y hoy en día tenemos, pues, estos gobiernos, ¿no? Son democráticos. Eh, Pepe, no, Luis, ¿no? Luis me dice, sí, yo también lo escucho entrecortado ahorita. Uy, sí, también. Tenemos problemas, creo, con la señal. A ver, y ahora, ¿cómo lo haríamos? Profe, se escucha un recortado, pero ahora se escucha menos, pero va mejorando su audio. Ahora está un poquito mejorcito que la vez anterior. Lo puedo entender, la clase. Para Ya, algunos tal vez no, ya, pero gracias, para mí Natalia, sí, gracias. a la justa lo puedo entender. Pero sí, es entendible. Pues voy a llamar al servicio técnico para que vengan a revisarlo, para que la próxima semana no tengamos el mismo problema. Bien, a ver, chicos, entonces vamos a continuar, ¿ya? Si ya es grave, me avisan, por favor, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ya se hablaba de economía a lo largo de la historia, y hoy en día ya hay estudios mucho más metodológicos, científicos, de la cuales es un aporte importante para la toma de decisiones que se deben de hacer basado en la ciencia, ¿correcto? Por eso es que muchas veces la economía, vinculado también a otras ciencias, como la política, por ejemplo, ¿no? Y ojo, cuando hablamos de política, hablamos también de la ciencia política, ¿de acuerdo? Porque lo que hacen tus patas en poder no es política, ¿ya? Sabe, también es consciente de que su poder es temporal, también limitado, porque tiene que basarse en el ordenamiento jurídico nacional, sus decisiones, y los cambios que quieran hacer, lo tienen que hacer de manera consensuada, ¿sí? Entonces eso es hacer política, ¿no? Generar una concertación, un acuerdo de las mayorías para que se pueda cambiar la realidad. Y cambiar la realidad para mejor, para mejorarlo, no para empeorarlo, ¿no? Y eso es gravísimo. Profe, buenas. Por unos momentos se come y no se escucha por unos 5 o 10 segundos Más lo acertadas, que dice, profe. buscando el bien común. Sí, Montaño, te escucho. Por unos momentos se come su audio y no se puede escuchar por 5 a 10 minutos, a 10 segundos máximo, lo que usted dice. Uy, ya, a ver, dos Llevan dos segundos, veces, chicos, ¿ya? por eso le digo, no, por eso le digo, Sí, porque ya, no a ver, dice que profe, ya, a ver, unos segunditos, ya, a ver, o un minuto, espérenme, chicos, ya, disculpen.
Bien, chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Me escuchan, chicos? Ya. Ok, Sí, profesor. al parecer están haciendo obras acá de mantenimiento, instalación, y creo que por eso. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Les comentaba em, de que ya las contribuciones a la ciencia económica nos van a ayudar a tomar decisiones de gobierno, decisiones empresariales y también decisiones dentro del hogar, ¿no? Dentro del hogar. Aunque por ahí, de repente, nuestras emociones se van a imponer a la razón y a la ciencia económica, ¿no? Más adelante también les voy a explicar de qué manera se dan esas situaciones. Definición, entonces, de la economía nos dice que es la ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en la que la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. ¿Sí? Hay varios conceptos de economía, ¿ya? A lo largo de la historia, pensadores, filósofos, economistas, que en sus primeros libros, ¿qué es la economía? Por ejemplo, Adam Smith señalaba que la economía es el estudio de cómo las sociedades administran sus recursos. ¿Ya? Llega el socialista Carlos Marx, ¿ya? Y nos dice que la economía es el estudio de las relaciones sociales de producción. Luego llega los neoclásicos, Alfred Marshall, y dicen que la economía parte de la idea de que siempre los recursos son insuficientes, son escasos. Por lo tanto, es la ciencia de la escasez. Y ante la escasez, debemos de tomar decisiones acertadas. Debemos de saber elegir. Por lo tanto, la economía también sería la ciencia de la elección. Bueno, ellos apelaban a que todos los seres humanos que tomaban decisiones son unos homus económicos, ¿no? Son racionales. Luego llega también, llega John Maynard Keynes, Samuelson, Milton Friedman, ¿no? John Hicks, Hayek, entre otros, ¿ya? Ahora tenemos contemporáneos también de Robert Lucas, tenemos Gregory Mankiw, tenemos, ¿quién es más? A ver, Jean Tirole, o los últimos economistas que acaban de ganar un premio Nobel el lunes pasado, de la semana anterior, se había anunciado a quién le pertenece a eh, ¿cómo se llamaba? Me olvidé el nombre de este economista, J. Robinson, ahí está, Robinson, y y le galardonaron pues por las contribuciones hechas hacia el análisis un poquito historicista de la economía, ¿no? ¿Por qué existe en Latinoamérica tanta desigualdad y pobreza, ¿no? Y lo atribuyen, pues, ojo, y esto con datos, ¿no? No solamente con hechos ocurridos en la historia, porque eso le corresponde al campo de los historiadores, sino ahora también con datos, con números, ¿ya? Y con una, digamos, con una regresión eh, y proyecciones que se han hecho en las economías de América Latina, y llegando a la conclusión de que sí, efectivamente, los historiadores tenían cierta razón al decir que la pobreza tiene un arraigo colonial, ¿no? O sea, es porque las élites, después de la colonia, después también de la etapa republicana, que han cambiado de una élite a otra, han venido tomando decisiones de acuerdo a sus intereses, dejando al olvido, en muchos de los casos, a los sectores más alejados de la población, y que eso ha llevado pues a que existan generaciones y generaciones que todavía sigue teniendo pobreza, y eso es una pobreza crónica, ¿no es cierto? Sí, como que ahí coincide con lo que nos señalaban desde siempre, ¿no? Los historiadores, ¿de acuerdo? Entonces, como que hay una familiaridad y una conciliación, digamos, entre la economía y la historia, ¿no?
Bien, chicos. De tal manera que hay varios conceptos entonces de economía. Pero bueno, ¿y para usted qué es la economía, profe? Ah, bueno, para mí podría decir, chicos, que la economía es la ciencia social que estudia las diversas actividades que realiza el ser humano, orientados a producir los bienes y servicios destinados a la satisfacción de sus necesidades, haciendo uso de recursos escasos para fines alternativos. Para mí, recogiendo los aportes de todos estos economistas, podría yo llegar también a esa conclusión, ¿no? Leonel Robbins también hace casi 100 años atrás también conceptualizaba ¿ya? Con respecto a la economía. Entonces vamos a encontrar muchos conceptos de economía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Esto te podrían preguntar en un examen. El objeto de estudio de la economía es, eh, es la actividad que realiza el ser humano. ¿Sí? O sea, son las etapas del proceso económico. No te olvides de esto, esto es importante. El objeto de estudio de la economía es el proceso económico. Profesor, ¿y qué es el proceso económico? Son las etapas muy interrelacionadas entre sí, donde el ser humano realiza diferentes actividades con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si las necesidades se satisfacen con bienes y servicios, esos bienes y servicios no existen de la nada, tenemos que producirlos, esta primera etapa del proceso económico. Luego esos bienes son intercambiados en los mercados, etapa de la distribución, perdón, etapa de circulación. Y luego se retribuye o se paga a los factores que han permitido la elaboración de esos bienes. Ahí está ya en la etapa de la distribución, ¿correcto? Se distribuye el ingreso, la riqueza. Y luego, con lo que obtiene en la etapa de la distribución, el trabajador, que es un factor productivo, que son sus salarios, los salarios se destinan al consumo, ¿sí? Para poder adquirir los bienes que se dan para satisfacer alguna necesidad, ¿ya? Entonces, cuando hagamos eso, vamos a estar en la etapa del consumo, cuando el bien o servicio te brinda una utilidad, una satisfacción. Ahora, hay casos en los que no todo lo que se obtiene como ingreso se destina al consumo. Hay una parte de repente que se puede ahorrar. Ese ahorro se va a los canales del sistema financiero que posteriormente lo destina hacia la inversión. ¿Sí? Y la inversión redunda en un incremento de la producción. Y otra vez se da ese círculo virtuoso que toman los seres humanos. ¿Ah? Las va a afectar, va a incidir, va a influir en, en el entorno, en la sociedad, en la comunidad. Por eso, a veces decimos, ¿no? Y cómo nos vaya a nosotros económicamente va a depender de nosotros, sí, está bien, de tu esfuerzo y todo, ¿no? Pero también, así no querramos, ¿no? Hay decisiones que toman otras personas que va a incidir en nuestras vidas. Las autoridades de gobierno, las autoridades municipales, el alcalde, los regidores. Los gobernadores tomar decisiones de gobierno. Cómo se va a orientar por de teorías, hipótesis, leyes, postulados. Eso vendría a ser un fin teórico de la economía. Comprender, explicar los fenómenos que suceden en la realidad a través de leyes, principios, axiomas, teorías, etc. Pero también podríamos hablar del fin Profe, práctico de la economía, buenos días, que es, profe. sí, hola, Profe, otra vez el audio, profe. Esta vez sí, se han comido como 10 segundos.
Más de 10 segundos se ha comido el audio. Otra vez. Ya. Sí. Perdón Ya, por decir chicos. eso, pero No, tu sí, clase está sí. buena, pero por el audio no lo puedo disfrutar bien. Ese es Sí, el problema, no. sí, Perdón, les pero comprendo, chicos. Sí, sí, no, no te preocupes, Montaño. Gracias por avisar. Ya trataré de compensar la próxima semana. Ya. no es como comienza, sino es como termina, profe. Así que espero mejor de usted y también mejor de mí para esta clase. No, gracias, Montaño. No, 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 disculpen, chicos, nuevamente a todos ustedes. No, no me lo esperaba de que hoy día suceda esto. Ya. Eh, eh, bien fallando. No, no, sí. En realidad, cuando yo hago las clases, chicos, este, les doy ejemplos de lo que viene en los exámenes, ¿no? En los exámenes de ECO eh, se toman preguntas relacionadas a la realidad nacional, ¿ya? Y de todo lo que les he hablado, creo que ya les he dado como tres, cuatro preguntas, creo, ¿ya? Eh, y, y pueden volver a revisar la grabación, ¿ya? El video, y frente al cual les vamos a hacer les llamo la atención. Aclaren, ¿por qué viene tan temprano? Vengan al mediodía. Eh, sí, sí, comprendo, comprendo, chicos. Sí, a mí también me pasa. Ojo, al igual que usted, yo también soy alumno, ¿ah? Yo estoy siguiendo una maestría también en la universidad. Bueno, hay muchos profesores que seguimos maestrías y todo, ¿no? Y a veces tenemos este tipo de percances, ¿ya? Pero chicos, bueno, ¿qué se podía hacer? A mal tiempo, buena cara, como dicen, ¿no? A mal tiempo, buena cara, ¿ya? Eh, Otra vez, pues, sí, de repente las interferencias que hay. Ustedes saben que eh, depende también de la antena, ¿no? También depende de los circuitos o el espectro electromagnético que tenemos, ¿no? También hay que reclamar que haya mejores inversiones también en nuestro país con referente al Internet. Eh, si nos brindan un servicio, tiene que ser un servicio también, pues, o sea, eficiente, ¿no? No, no pueden seguir diciendo que vamos a garantizar el 70% y vamos a pagar como si fuera un 100% de eficiencia en la señal, ¿no? O sea, si nos van a dar ese nivel, y ojo, antes era 40%, o sea, nos garantizaban 40% de la eficiencia en la señal, ¿ya? Y ahora con la regulación por parte de Occitel ha aumentado a 70%. Y esto porque vienen instalando pues fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, pero aún así, resulta que cuando ya tenemos el espectro o utilizamos el espectro, no tenemos casi la señal que queremos, ¿no? Y aparte los trabajos de mantenimiento y todo lo demás. Pero bueno, chicos, eh, vamos a continuar, ¿ya? Eh, entonces, les menciono, les repito lo que les venía diciendo, ¿ya? Sobre la finalidad de la economía, que está basado en la teoría económica, que busca explicar, que busca, eh, digamos, analizar de cómo se desenvuelve un fenómeno de la realidad. Por ejemplo, la inflación. La inflación hay varios teóricos, ¿no? Entre ellos, Milton Friedman en el siglo pasado nos decía que obedece a causas netamente monetarias. O sea, cuando los gobiernos, los estados imprimen demasiado dinero, los precios van a subir. ¿Sí? Los precios suben. Si los bancos centrales adoptan una postura irresponsable de inyectar un exceso de masa monetaria existente en la economía, eso va a generar inflación, ¿ya? Y con eso nos hemos quedado, ¿no? Con esa teoría, que es, digamos, la más aceptada, ¿ya? Y la postura que hoy en día tienen los bancos centrales es más
en fijar metas explícitas de inflación, ¿no? Los inflation targeting, ¿no? Eh, porque si no, podría descontrolarse, se podría desbordar los niveles de inflación y ustedes saben que la inflación afecta, pues, ¿no? A altos niveles, afecta sobre todo a los más pobres, ¿correcto? Entonces no queremos sumirlos en la pobreza extrema, así que eso linda también con lo que es eh, el objetivo o la finalidad práctica, ¿no? Pero para eso tenemos que entender la teoría. Si no dominamos la teoría, entonces poco podemos hacer en la práctica. Bien, chicos. Sigamos. Método de estudio de la economía. Tenemos un método inductivo, deductivo. Ya, método inductivo, el análisis parte de hechos que son particulares y concluye situaciones o una ley general. ¿Sí? Si nos vamos a los mercados y vemos que el precio de la cebolla subió, ¿qué pasará con el consumo de cebollas? Disminuye. ¿Qué pasa si aumenta el precio del limón? ¿Qué pasa con el consumo del limón? Disminuye. O sea, la cantidad mandada de limones va a disminuir. Si aumenta el precio de las frutas, en verano a veces queremos hidratarnos con frutas, entonces, ¿qué va a suceder con el consumo de las frutas? Si sube su precio, disminuye. Eh, en conclusión, cada vez que sube el precio de un bien, cualquiera sea, la cantidad demandada de esos bienes va a disminuir. O sea, encontramos una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, ¿correcto? Entre el precio, relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. ¿Sí? Y eso sería la ley de la demanda, ¿no? Eso es la ley de la demanda, ¿correcto? En un mercado de competencia existirá una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada cuando lo demás se mantiene constante. Y a eso también se llama paribus, ¿no? Ese supuesto que es muy fuerte, muy importante en el análisis de la economía. En tanto que el método deductivo parte de lo general hacia lo particular. O sea, ya tenemos una ley y lo que vamos a hacer es comprobar si se cumple o no en situaciones específicas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El enunciado de si un producto tiene sustitutos, muchos sustitutos, su demanda es elástica. ¿Ya? Eso es una ley ya construida, ya eso es la teoría de la elasticidad precio de la demanda. Ahí vamos a comprobar si se cumple o no. A ver, los automóviles tienen sustitutos varios, ¿no? Como motocicletas, ¿no? Bicicletas, taxis, otros transportes, etcétera. Por lo que se reduce la cantidad demandada cuando aumenta el precio, ¿sí o no? Claro. Si aumenta el precio de los automóviles, es probable que la gente utilice, pues, otro medio de transporte, ¿no? Como motos ligeros, ¿no? Bicicletas o taxis. Es así. Y eso también podría cumplirse en otro más, ¿no? La ropa, el calzado, etcétera, ¿no? También. O sea, casos ya particulares. ¿Por qué? Porque hemos partido de un principio general o de una ley, ¿correcto? Ahora vamos a ver y revisar algunos pensamientos que se han dado desde de la antigua Grecia hasta nuestros tiempos, ¿ya? Doctrinas económicas, historia del pensamiento económico, evolución del pensamiento económico. Ya con Platón, ya se hablaba de qué, de una estructura política y también económica. En su libro, ¿cómo se llama el libro de Platón, chicos, que hablaba de estos aspectos? ¿Mm? La República, ¿no es cierto? La República. Reconoce la especialización y la división del trabajo, tema que también fue abordado por Adam Smith en el siglo XVIII, ¿ah? Sobre la división del trabajo, la especialización de la mano de obra. La riqueza de una nación está fundamentada en el trabajo, como una fuente de eficiencia y productividad de origen de la organización social, ciudad de Estado. Platón considera las ganancias lucro y el interés ganancias sobre el dinero como males necesarios. Sí, como males necesarios. El dinero como mal necesario, ¿no? Si es destinado a la adquisición de recursos para ser transformados, convertidos y así satisfacer la necesidad, ¿no? Por lo que propuso el comunismo a los gobernantes, es decir, la clase dirigente, gobernante y guerreros no deben poseer propiedad privada. A Platón se le reconoce haber sido, digamos, dentro de los, ya los, digamos, los escritos que tenemos, los registros, ¿ya? O textos que tenemos,
de tener una postura comunista, ¿cierto? De tener una postura comunista, o sea, de que no exista propiedad privada, ¿ya? De que incluso los gobernantes y guerreros que tienen cierto poder y también propiedad, cedan su propiedad hacia la comunidad, ¿correcto? De esa manera van a ser más honradas, ¿no? Más, digamos, más honestas. Pero por otro lado, en contraposición a los planteamientos de Platón, llega su discípulo, Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles plantea la defensa de la propiedad privada para todas las clases sociales, ¿sí? Ahora, eh, también abordó temas relacionados al uso del dinero, al intercambio, también, ¿ah? Pero se diferenciaba de Platón con respecto a la propiedad, ¿sí? A la propiedad. Luego en la Edad Media, ¿a quiénes se les recuerda? A ver, a los monjes, los clérigos. Ustedes saben que el pensamiento, bueno, casi de todo, incluso también económico, estaba influenciado por la iglesia, ¿ya? La iglesia católica. Ahí tenemos Alberto Magno, Santo Tomás, ¿ya? De Aquino, y también San Agustín, ¿correcto? Más se le recuerda de todos ellos a Santo Tomás de Aquino, que, que abordó temas relacionados a el precio, el justiprecio, ¿no? De los bienes. Condenaban también la usura en su Suma Teológica, el libro que él había publicado en la Suma Teológica, ¿no? Que es la interpretación básicamente del dogma religioso de las escrituras sagradas y también de demostrar la existencia de Dios desde el punto de vista filosófico, ¿no? Claro, en eso estaba en torno el pensamiento de Edad Media, ¿no? De demostrar la existencia de Dios desde un punto de vista filosófico, ¿correcto? Bien. Luego, ya en la Baja Edad Media, ¿no? eh, a emerger una clase que antes era la marginada, los burgueses, los comerciantes, ¿sí? Eran marginados por los señores feudales durante el medioevo, pero luego de estar en contra de de negra, bubónica, que el 45 de Europa y se eh, largo también. Y los señores feudales teniendo poder, ya no tenían ya que, que usted estaba burgueses, documentos que supuestamente están respaldados en de oro, sí, pero no, y todos, este señor ya no tiene nada. Entonces, ¿qué hacemos acá, no? Y encima, ¿no? Eh, mejor no vamos. Está bien. A los que sí tenían la acumulación de oro eran los comerciantes. Y ahí empezó, pues, la época en la que comenzaron a tener poder, ¿no? Siglo después, ya sus generaciones posteriores, fue la clase dominante. Ya repito, chicos, vamos a repetir, ¿ya? Usted me avisa y vamos a volver a repetir lo que les acabo de decir, ¿ya? Los señores feudales iban perdiendo el poder
ya no tenían oro, ya no tenían plata, ya no tenían recursos, ya. La gente no los creía. Y es ahí donde, donde comenzaron a emitir documentos, ¿ya? Certificados, papeles, ¿no? Así aparece pues el papel moneda, ¿no? Papeles que estaban respaldados, decían ellos, en oro. Pero al llegar el momento en la que, oye, ya no quiero pues este papel, ya quiero el oro, y no tenían, iban cada vez perdiendo credibilidad. Y es así como la gente también migraba, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 documentos, ¿no? O sea, lo que conocemos hoy en día, el billete. Bueno, chicos, el billete que tenemos en nuestros bolsillos, ¿qué valor tiene? ¿Mm? Está respaldado. O sea, tú con ese billete podrías adquirir oro, el oro oficial, digo, ¿ah? No, no está respaldado en oro. El respaldo que tienen estos billetes es la confianza del público. ¿Y por qué le tenemos confianza? Porque estamos organizados en un sistema monetario donde hay una autoridad que es el Banco Central y la ley, la Constitución le confiere al Banco Central de Reserva emitir todos esos billetes y monedas. Una estabilidad monetaria. Hay bajo nivel de inflación. Porque si no, o sea, no tendríamos esos billetes en nuestro bolsillo, preferiríamos tener dólares, ¿no es cierto? O cualquier otra moneda de otro país extranjero. De tal forma que era así, ¿no? Fueron perdiendo poder y ahora ganando poder los que antes eran marginados, los burgueses. Fundaron sus ciudades, se comenzaron a organizar. ¿Qué tan importante es eso, no? De organizarse y respetar sus normas. Y emergieron, prosperaron y siglos después fueron la clase dominante ya en el capitalismo industrial. Ellos formaron parte del capitalismo comercial, ojo, capitalismo mercantil, ¿sí? Los máximos representantes de esa época es pues Jean-Baptiste Colbert. ¿Quién fue Colbert? De origen humilde, ¿ah? Pero se llegó a codiar con las autoridades de gobierno, incluso fue ministro de Hacienda de nada más y nada menos que Luis XIV, Rey Sol, el que decía el Estado soy yo, el que mandó a construir el Palacio de Versalles, ya él. Él fue ministro de Hacienda, y, y, y todos los todas las actividades que se realizaban en ese tiempo en Francia tenía que pasar por caja, ¿no? Por la caja de, del reino. Y aquellos reinos que acumulaban mayor cantidad de oro y plata eran reinos más ricos, ¿no? ¿Cómo una nación obtiene riqueza? A través de la acumulación de oro y plata. Así pensaban los mercantilistas. ¿Y qué hay que hacer? Hay que dedicarnos al comercio internacional. Pero también hay que proteger a nuestra industria local. Hay que, si bien es cierto, estimular, incentivar las exportaciones para tener mayor acumulación de oro y plata, pero hay que evitar de que salga nuestro oro a las importaciones. Sobre todo cuando se trata de las importaciones de bienes que acá producimos, decían los mercantilistas. Si se trata de materias primas, no, pero las materias primas que ingresen a cero arancel, ¿sí? Eh, pero si se trata eh, de bienes que compiten ya con los bienes finales que ofrecemos nosotros, no, pues a esto sí hay que elevarle los aranceles, incluso hay que prohibir su consumo. Había una época que Inglaterra, ya, ahí su representante es Thomas Moon, en Inglaterra, ya, en Inglaterra se prohibió el consumo de carne, porque la carne venía de otros países, entre ellos Holanda, Bélgica, de lo que es hoy en día, o Países Bajos. Y, y ellos decían, ¿cómo es posible que nuestros pescadores están sin chamba, ¿no? Los productores de barcos, embarcaciones sin chamba. ¿Y por qué? Porque la gente prefiere comer carne a pescado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, fácil, decreto tal, 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 el rey manda que ya no se consuma carne. Ahora todos van a consumir pescado. O sea, así eran los mercantilistas, adoptaban medidas proteccionistas. Y también en sus colonias descubiertas, sobre todo Inglaterra, Francia, y cuando llegaron acá a América, en ese contexto, ¿no? Del siglo XVI, implantaron los monopolios comerciales para asegurarse de que todas las actividades se lleven a cabo bajo su
propia regulación y de que todo el oro y plata, hasta la última pepita, pueda parar a sus reinos, ¿no? Claro que después hubo una dispersión de ese oro y plata durante mucho tiempo por toda Europa, ¿no? Así que eso es lo que privilegiaban ellos, ¿no? La acumulación de oro y plata. Había un boom, pues, de esto, una fiebre de los metales preciosos. Bien, chicos. Hasta ahí, de repente, alguna pregunta, jóvenes, alguna duda. Muy bien. Ahora, en contraposición a, al pensamiento mercantilista aparecen los fisiócratas para decirnos, no, no es la acumulación de oro y plata la fuente de la riqueza. La fuente de la riqueza está dado por un orden natural que nos gobierna, que es la tierra. Si producimos a través de la tierra alimentos, los medios de subsistencia, eso nos va a generar el producto neto, o sea, el ingreso, la riqueza, oro y plata. Pero la fuente es la tierra, ¿sí? A ver, chicos, ¿quiénes pensaban hasta hace poco, así como un fisiócrata, de que hay que darle mayor valor a la tierra? Por ejemplo, Velasco Alvarado, ¿no? Velasco Alvarado con la reforma agraria, ya que decía, ¿no? El patrón ya no vivirá más de tu pobreza, campesino, ¿no? Y esta frase viene de la Revolución Mexicana, ¿no? A inicios del siglo pasado, con Emiliano Zapata, bueno, al menos con su discurso, ¿no? De Pedro Castillo, que decía que vamos a hacer la segunda reforma agraria, ¿no? Bueno, al final poco hemos visto de eso, ¿no? Y, y ellos ponían en valor a la tierra. Y ¿no? Es de Donald Trump, ¿no? Donald Trump, tanto Estados Unidos como China elevaron sus aranceles. China millones en un mes al mercado chino. Ahora, Xi Jinping lleva productos que ingresan a China, procedentes de los Estados Unidos, sobre todo carnes, productos agrícolas y todo, embutidos, ¿no? Eso fue un ojo por ojo y diente por diente, digamos, ¿no? ¿Ya? Y, y estas posturas en las autoridades de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que buscan priorizar? ¿Qué es lo que tienen más como proyecto de gobierno? ¿O qué es lo que se plantea, ¿no? ¿Qué mirada o qué visión de país tienen? ¿Por qué se les dice escuelas? Ah, se le llama eh, escuelas o hipótesis, planteamientos que trataban de explicar en un contexto determinado algún fenómeno de su realidad, ¿ya? Y como eran pensamientos dispersos, pero había pensamientos que coincidían, digamos, ¿no? En ese contexto, que coincidían
y que explicaban ciertamente esos fenómenos y por eso es que esas teorías tenían validez, ¿ya? O esas hipótesis, ¿no? Tenían validez durante ese contexto. Por eso se les ha agrupado y se le ha llamado escuela. Ahora, lógicamente, para que sea una escuela, tiene que haber, pues, o sea, un lineamiento, ¿no? Un lineamiento, o sea, una directriz de la cual los mercantilistas no lo tenían, ¿ya? Por eso es que propiamente a los lineamientos, pero lo que sí había era un interés por querer tener mayor acumulación de la patria. Ya lo dice hacen eso, de cómo éramos, por amigos, o sea, y con ciertos ajustes de la patria, pues, sí, lo siento mucho, chicos, sí. Disculpas, ya, he dicho más, para que se logre mitigar este trance que estamos pasando, ¿ya? Entonces, empezó a explicar los fenómenos que se daban en su realidad, pero en el caso de los mercantilistas, una única directriz, ¿no? Un lineamiento propio. Lo único que les interesaba a ellos era acumular oro y plata. En eso sí coincidía. De cómo lo hiciéramos, bueno, lo que fuera, pues. Hagamos lo que hagamos, pero hay que hacer de que tengamos más oro y más plata. Pero si alguna contribución nos dejó o nos dejaron los mercantilistas a lo que conocemos hoy en día ya la teoría económica, pero con un estudio más sistematizado, es la balanza de pagos. El registro contable de todo lo que entra y sale de nuestro país. Exportamos, importamos productos y eso hay que registrarlo. Por ejemplo, había un mercantilista llamado no, ¿cómo se llama? Antonio Serra. Antonio Serra en Italia, que escribió un libro llamado De las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en reinos donde no hay minas. ¿Ya?